Micrófonos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Lizardo. No sé, Mucho ¿se gusto, muchas escucha gracias. bien el audio? Se escucha perfecto. Perfecto. Pues antes que nada, agradecer por la invitación y agradecer también por el servicio que hacen ustedes en Anadepta. La verdad es que creo que se necesita mucho más de este tipo de espacios en México para compartir información de forma gratuita y de forma alcanzable para todos, ¿no? Gracias personalmente a ti y también una mención especial para Georgina Orozco, que también por ella estoy por acá. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Yo creo que listo. ¿Pueden verla? ¿Todavía no? Todavía no. A ver, denme un segundo. No debería. ¿Ya está? ¿Todavía no? A ver. Creo que ahora sí. Ahora sí ahí va, exacto. Muy bien. Bueno, como lo mencionó el maestro Lizardo, precisamente el día de hoy yo estoy aquí para compartirles lo que es la influencia la influencia de la mentalidad en la salud. Y eso es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque me parece que es algo completamente accionable. Es algo donde todos tenemos pensamientos todos los días, tenemos miles de pensamientos al día y todos estos tienen un impacto fisiológico en nuestro cuerpo que muchas veces no lo notamos y que incluso para la ciencia pues ha sido desconocido durante mucho tiempo, aunque cada vez tenemos un poquito más de claridad, ¿no? Que es lo importante, cada vez seguir avanzando un poquito más en nuestro entendimiento del cuerpo y cómo funcionan estas relaciones entre pensamientos y nuestra biología. Gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy está basado. Uy, estoy aquí Se dejó de batallando. compartir. Sí, no sé por qué se quitó. A ver. Si se supone que soy millennial, no debería estar batallando con estas cosas. Listo. Listo, entonces, gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy está basado en el trabajo de Alia Crum. Ella es una psicóloga clínica de la Universidad de Stanford y se dedica precisamente, muchos de sus estudios se dedican precisamente a investigar cómo la mentalidad afecta a nivel fisiológico el cuerpo, ¿no? Actualmente, su publicación más reciente en la que ella está trabajando es el aprovechamiento de la mentalidad para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes con cáncer. Y yo al momento de elegir este tema me pareció, pues, extraño, ¿no? Casi como venirle a enseñar a rezar a los monjes, venirles a hablar de mentalidad a los psicólogos. O sea, definitivamente que hace una química bióloga viniendo y diciéndoles, oigan, la mentalidad es importante a los psicólogos, para los cuales obviamente saben que la mentalidad es importante. Y bueno, nuestras dos disciplinas, aunque a veces se ven de una forma separada, tienen puntos de intersección muy relevantes. Y uno de ellos, donde la psicología y la biología intersectan de forma muy importante, es el efecto placebo. Y eso precisamente es el otro título de mi presentación. O sea, si mi presentación se fuera a llamar diferente, se llamaría el efecto placebo. Por temas de que sea un poco más entendible, más descriptivo el título, bueno, me fui por la versión un poco más larga, pero el efecto placebo pues nos funciona perfecto para lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué es el efecto placebo? Hay que empezar por definir a qué se refiere, ¿no? Porque este efecto ya lo utilizamos de forma tan cotidiana en nuestro día a día, es parte del lenguaje, todo el mundo lo decimos y muchas veces lo utilizamos para decir, para referirnos a cosas que no sirven para nada, ¿no? Es como, ay, eso es puro placebo. Entonces, de esa forma nosotros decimos, no, pues no hace nada, es efecto placebo. Pero para nosotros los químicos no es así, no es esa misma definición cotidiana. De hecho, el efecto placebo es una modificación la cual muchas veces podemos demostrar de forma fisiológica, la podemos medir, la cual se produce en el organismo como resultado de un estímulo psicológico, o sea, completamente producido por nuestros pensamientos y cuyo punto de origen es la administración de una sustancia inerte y de un tratamiento ficticio. Es decir, la sustancia no tiene un activo, muchas veces lo que utilizamos como placebo precisamente son cápsulas de azúcar, se les da jarabes que solamente tienen azúcar a las personas, o se les hace un tratamiento ficticio donde se les hace un tratamiento donde se les da tratamiento con máquinas desconectadas. Lo importante es el ritual de que ellos sepan o piensen que están llevando a cabo el tratamiento, ¿no? Precisamente para analizar el efecto placebo. Y esto es algo que muchas veces lo vemos como una caja negra, ¿no? Es de dónde sale el efecto placebo, qué lo provoca.
Y es muy sencillo en redes sociales verlo también como si fuera pues algo mágico, ¿no? Estamos manifestando, manifestaste sentirte mejor y por eso te sentiste mejor. No es así. Realmente el mapa metabólico humano, o sea, cómo funciona el cuerpo humano es súper complejo. O sea, aquí ni siquiera se puede ver la letra de lo diverso. Entonces, todo lo que están viendo en esta diapositiva son todos los procesos metabólicos que hace nuestro cuerpo. Y muchos de ellos empiezan en nuestro cerebro con el sistema simpático, con el sistema parasimpático. Se controlan, generan una cascada que va desde nuestro cerebro hasta el dedito chiquito del pie cuando se te empieza a dormir, etcétera. Entonces, es un mapa muy diverso donde el cambiar, el hacer una pequeña modificación o una tuerca, modifica completamente cuál es el resultado. Entonces, no es que el efecto placebo sea algo de magia, es que es un efecto muy complejo y cada vez estamos aprendiendo mucho más, pero definitivamente todavía no tenemos las piezas completas del rompecabezas. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, esto les comento es súper importante para los químicos farmacobiólogos y para la industria farmacéutica. Entonces, el efecto placebo no significa sin efecto. Es tan importante que, de hecho, la industria farmacéutica todos los años destina miles de millones de dólares a comprobar que sus fármacos son más efectivos que el efecto placebo. Todos los medicamentos que hoy en día ustedes ven en una farmacia que pueden ir a comprar, que les receta el doctor, tuvieron que pasar por este filtro, tuvieron que comprobar que eran mucho más efectivos que la persona simplemente pensando, me voy a sentir mejor y sintiéndose mejor. Entonces, esto es algo que definitivamente no significa que no tenga efecto. El efecto placebo es algo que sí se expresa de forma fisiológica en nuestro cuerpo. Y este filtro no es un filtro sencillo. De hecho, solamente el 10% de los fármacos tienen un desempeño mejor a lo que es el efecto placebo. Entonces, el simplemente hecho de uno pensar que se va a sentir mejor supera el 90% de los medicamentos que la industria farmacéutica dice, este es mi caballito para llegar al mercado para curar este padecimiento. Entonces, es un filtro bastante grande. E incluso para los fármacos que llegan al mercado, el porcentaje de la efectividad que estamos viendo de ese fármaco, pues una parte es producida precisamente por el efecto placebo. Y ese extra que da el fármaco, pues eso sí, es el activo funcionando, ¿no? Es precisamente teniendo modificando estas cadenas, cascadas metabólicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estos fármacos que nosotros vemos en las farmacias, que nos recetan los doctores, más o menos se ve así el efecto total del tratamiento. Entonces, existe la mejoría que nos da el fármaco, existe la mejoría que nos da el activo, y también existe la mejoría causada por el efecto placebo, que como les digo, esto es solamente el reclutar los procesos naturales de nuestro cuerpo. O sea, ya existen ahí las cascadas metabólicas, ya está ahí todos estos recursos de nuestro cuerpo también para sanarse hasta cierto grado. Eso es muy importante, ¿no? El efecto placebo no es un tema milagroso que nos va a curar de todo, pero sí es algo que influye en la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Y a su vez, el efecto placebo está determinado por dos factores principales, la mentalidad y el contexto social. Y esto es extremadamente importante, de hecho es lo siguiente que vamos a revisar. Uf, se volvió a salir ¿verdad? Listo. De hecho es lo siguiente que vamos a revisar. Pero bueno, es muy importante esta parte, que nuestra mentalidad y nuestro contexto determinan el efecto placebo, determinan si lo vamos a poder experimentar o no, a qué grado lo experimentamos y cómo se expresa en nuestro cuerpo. Y vámonos desde afuera hacia adentro. Vamos a hablar del contexto social y después hablemos de la mentalidad. Entonces, el contexto social es súper importante. El contexto social es el ambiente en el que nos desenvolvemos. Todos vivimos dentro de una sociedad, dentro de un estado, dentro de una familia, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos experiencias que vamos acumulando durante nuestra vida. Y estas alimentan lo que es nuestro contexto social. El contexto social nos va generando predisposiciones mentales de cómo funciona el mundo, de qué esperar cuando suceden ciertas cosas y de qué buscar, qué patrones buscar en el mundo. Entonces, en este caso, el experimento del que vamos a hablar, que es muy interesante, de cómo se probó el efecto placebo dentro del contexto social, el experimento que se utilizó fue precisamente una prueba de reacción alérgica. Todas las referencias de los artículos que vamos a estar mencionando los pueden encontrar acá en la esquina superior
de cada diapositiva, de la inicial de cada experimento. Entonces, si les interesa ese estudio, si les interesa saber más, ahí están los títulos para que ustedes vayan a leerlo y se enteren más a fondo de esto, ¿no? Entonces, la prueba de la reacción de histamina es una prueba de las alergias, donde van las personas, se les hace una ligera lesión en su brazo, y ahí se mide qué tan grande es la reacción alérgica, ¿no? Qué tanta inflamación tenemos. Entonces, dentro de este experimento se pidió, llegaron nuestros candidatos con el médico que les iba a administrar la prueba, y una vez que les habían hecho esa lesión y administrado la histamina cuando estaba comenzando la reacción, el médico les dice, te voy a colocar esta pomada, la cual va a hacer que se te incremente la alergia. Este es un agonista de la histamina, entonces va a hacer que crezca tu alergia. Cuando el médico les decía esto, lo vemos aquí en la tabla, en la barra roja, la alergia crecía mucho más, la inflamación aumentaba. Por otro lado, cuando el médico les decía, no, esta pomada va a hacer que disminuya tu alergia, que disminuya la inflamación disminuya. La pomada no tenía absolutamente nada, no tenía ningún activo que realmente fuera agonista o antagonista para la histamina, solamente se les estaba dando esa idea a los pacientes. Entonces, lo que quisieron determinar aquí es hasta qué grado es el simple hecho de aplicarle el tratamiento o hasta qué grado influye la persona que te está dando la información y la forma en la que te dan la información. Entonces, corrieron nuevamente este experimento agregando una variable extra. Y la variable que agregaron es cómo era la relación con el médico. Entonces, para el primer grupo, llegabas y te recibía una médica muy atenta, con mucha calidez, que al momento de estarte haciendo las preguntas para llenar el formato de tu información, te decía, ¿de dónde naciste? Ay, ¿qué tal vivir ahí? Ah, ¿tienes hermanos? ¿Y qué tal con tus hermanos? O sea, se preocupaba por ti a un nivel personal y que además se notaba que era una persona competente, ¿no? Al momento de dar de las explicaciones, trataba de ir un poco más a fondo para que la persona entendiera de qué se trataba el experimento, qué era lo que se les estaba haciendo, cómo funcionaba la histamina, etcétera, ¿no? Obviamente no se les decía que lo que se estaba midiendo era el efecto placebo, se les decía solamente que se estaba midiendo el efecto de la alergia. Además de eso, por si no fuera poco para demostrar la competencia, el espacio donde se llevó a cabo el experimento, lo tapizaron de certificados, de diplomados, de todo lo que le diera esa información de forma inconsciente a la persona de que estabas en las mejores manos. Y por otro lado, se le indicó al otro grupo que la doctora los tratara con más frialdad, con mayor desinterés. Es decir, que cuando ella estaba tomando los datos, no les hacía preguntas extras, solamente le interesaba llenar información, incluso no volteaba a verlos directamente. ¿Estás usando eso? Si pueden apagarla, Sí, ahorita lo veo. espero. Y ahorita lo hace Rolando. ¿Me puedes ayudar, por favor? Gracias, ya. Bueno, entonces con el otro grupo lo que hacía la doctora era, no quitaba los ojos de la pantalla, no hacía contacto visual, era completamente desinterés, frialdad. Si ustedes han ido al IMSS, seguramente lo habrán vivido alguna vez, tener un doctor que los atienda así. Y además se dieron señales de incompetencia. Se le colocó un gafete donde decía que era un médico estudiante, se retiraron por completo todos estos diplomados, todos estos certificados, y se volvió a correr la prueba, ¿no? A la mitad del grupo se les puso una crema y se les dijo que esta crema los iba a hacer sentir mejor, y a la otra mitad del grupo se les puso una crema y se les dijo, esta crema te va a hacer sentirte peor. Y lo que encontraron aquí los investigadores es que cuando la relación era de confianza con el doctor que te estaba atendiendo, el efecto placebo incrementaba por completo. Cuando la relación era de atención, cuando creíamos que la persona que nos estaba dando la información era competente, nuestro cuerpo lo creía con todavía más, pues se aferraba mucho más a esos efectos, ¿no? Entonces veíamos que la pomada, cuando le decíamos que iba a incrementar la alergia, la incrementaba todavía en mayor proporción, y cuando le decíamos que te iba a disminuir la alergia, casi se la desaparecía a la persona. Por otro lado, cuando los médicos no generaban esta relación de confianza, cuando no tenía el paciente esa relación de esta persona me está atendiendo, quiere lo mejor para mí, daba igual. Si la persona le decía esta pomada te va a ayudar o no te va a ayudar, realmente aquí desaparecía el efecto placebo porque no estaba recibiendo la información, el cuerpo no lo estaba creyendo, el paciente no lo estaba creyendo. Entonces, el contexto social es muy importante. Nosotros ya tenemos estas ideas preprogramadas, como por ejemplo,
un doctor que tiene muchas certificaciones, es un doctor muy competente, un doctor que es más cálido, es un doctor que se preocupa por mí. Todas estas nociones son ideas que ya existen en nuestra cabeza, aunque a veces no las hagamos completamente, pues no las traigamos de forma completamente consciente, ¿no? Pero existen y las tenemos y afectan, impactan el efecto placebo de nuestro cuerpo. Entonces, ahora, regresando a la parte de, ya vimos el contexto social, regresando a la parte de la mentalidad. Algo importante también de la mentalidad es que gran parte de ella funciona en piloto automático, no son cuestionados. Y eso es parte de lo que me interesa a mí compartirles el día de hoy, que necesitamos empezar a cuestionar cuáles de estas nociones nos ayudan y cuáles de estas nociones no son benéficas para nuestro cuerpo. Espero que al final de esta plática ustedes lo tengan claro y que les ayude, ¿no? para tomar decisiones en su vida. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Existen muchas definiciones de mentalidad, cada quien le pone todas las aristas a la palabra, a la definición de mentalidad. Sin embargo, en general entendemos que pues, es la serie de ideas, de convicciones que tenemos, las creencias que poseemos, y estas creencias nos generan expectativas sobre resultados. A nuestro cerebro le gusta mucho estar prediciendo patrones. Entonces, tenemos ya patrones preformados que nos van diciendo, ok, a lo que puedes esperar es A, lo que puedes esperar es B. Entonces, esto ocurre en general prácticamente de forma de piloto automático, no es algo que día a día nos estemos cuestionando, porque es parte de tener, es parte de los beneficios evolutivos del haber generado una mentalidad, ¿no? Te permite tomar muchas decisiones de forma automática y dejar espacio mental como para decisiones mucho más significativas. Entonces, parte de el estudio que elegí para explicar el impacto de la mentalidad es uno precisamente que nos habla sobre el efecto de la grelina. La grelina es lo que se conoce como la hormona del hambre. Esta hormona la excreta nuestro estómago, la excreta nuestro intestino cuando ve que nuestro estómago está vacío o cuando la ingesta de calorías está muy baja. Entonces, es la señal que le dice nuestro cerebro, oye, necesitamos buscar alimentos, necesitamos consumir calorías, y al mismo tiempo genera toda una cascada que puede detener el metabolismo para guardar calorías. Es todo un proceso, como vimos, bastante complejo, ¿no? Tanto la señal del hambre como la señal de saciedad. Pero bueno, la grelina la produce el estómago, va al cerebro y nos da esta señal del hambre. Y tiene fluctuaciones dentro del cuerpo bastante congruentes con nuestra ingesta calórica, con nuestra ingesta de alimentos. Entonces, al momento de nosotros comer, el cuerpo deja de producir grelina, la grelina se desecha y bajan sus niveles en sangre, ¿no? Entonces, normalmente está alineada a las características nutricionales de los alimentos que consumimos. En este experimento, lo que se hizo fue, se reunió un grupo de personas y se les hizo creer que el laboratorio estaba diseñando dos tipos de malteadas diferentes para cumplir con los requerimientos calóricos de personas diferentes dentro del laboratorio clínico. Y se les dijo que se les iba a tomar 3 muestras de sangre mientras se realizaban estos experimentos. Entonces, las muestras que se iban a tomar era primero una muestra inicial tomada con 8 horas de ayuno, que es la muestra basal. Después se les pedía a los participantes que observaran las etiquetas de cada una de estas 2 malteadas que se estaban diseñando. Se les tomaba una segunda muestra de sangre, que es la muestra anticipatoria, justo después de que ellos observaran estas etiquetas. Finalmente se pide a las personas que consuman su malteada y para cerrar se toma la última muestra de sangre, ¿no? Estas muestras de sangre se estaban tomando para medir los niveles de grelina en las personas. La grelina precisamente para medir qué tanto estaba evolucionando la señal del hambre dependiendo de lo que estaban viendo ellos, de lo que estaban observando. Entonces, estas son las 2 etiquetas que se utilizaron en este estudio. La primera etiqueta nos daba todas las señales de que la malteada era para consentirse, de que era una malteada pues muy alta en calorías, tenía 620 calorías, alta en grasa, con azúcar, con todo, hecha para deleitar y para que estuviera riquísima. Y la segunda malteada era una malteada muy moderada, la cual estaba enfocada en ser saludable, que tuviera 0% grasa, que tuviera 0% azúcar añadida y 140 calorías, que para hacer una malteada es bastante bajo, ¿no? Entonces, se daba una idea muy clara en los participantes de hacia dónde iba cada una de las malteadas que iban a comer.
Entonces, ¿cuáles son los resultados de cada una de estas malteadas, de cada uno de los experimentos? Entonces, en rojo tenemos lo que es la malteada consentidora. Como pueden ver, en la primera medición, en los números basales, pues, está bastante similar, ¿no? Independientemente de qué malteadas se fueran a comer ese día, los niveles después del ayuno de grelina pues, estaban similares. Sin embargo, después del punto 1, que era donde se les daba a observar las etiquetas, vemos que la anticipación, la medición anticipatoria de la grelina crecía. Cuando las personas de la línea roja que estaban consumiendo la malteada alta, que iban a consumir la malteada alta en calorías, empezaban a imaginarse, empezaban a salivar, empezaban a ver lo rica que iba a estar la malteada que se iban a comer, subían sus niveles de grelina, es decir, subían su nivel de hambre. Y por otro lado, las personas que iban a comerse una malteada moderada, una malteada que pues, no tenía ninguna característica enfocada al deleite, pues realmente vemos que no se modifica mucho la evolución de la grelina, se mantiene bastante plana. Sí aumenta un poco porque pues al parecer les interesaba comer algo, pero no de la forma en la que lo hizo la malteada consentidora. Después de consumírselo en la medición número 3, después de comer la malteada, vemos que las personas que consumieron la malteada consentidora se sentían saciadas. O sea, es una caída bastante inclinada, que nos habla de que el cuerpo dejó por completo de producir grelina, terminó la señal de hambre y podemos seguir adelante, ¿no? En este momento no hace falta conseguir más alimentos. Por otro lado, la malteada más saludable, la más moderada, no modificó tanto los niveles de grelina, sobre todo cuando los comparamos con el nivel basal. O sea, quedaron los participantes muy cercanos al nivel basal. Es decir, que la señal de hambre no estaba desapareciendo. Ellos, después de comerse esa malteada, incluso reportaban que iban a salir a desayunar, completamente diferente con lo que reportaban los de la malteada consentidora, que decían, no, yo ya estoy lleno, yo ya ahorita me voy a la escuela y me voy a seguir con mi vida, ¿no? El twist de este experimento es precisamente que no eran dos malteadas diferentes, era una misma malteada. Era una malteada la cual tenía unas calorías bastante regulares, con características regulares, ni era la que tenía más grasa, ni era la que tenía menos grasa, realmente estaba bastante en el centro. Y la misma malteada, con solamente el único indicativo que tuvieron las personas para cambiar su respuesta de la grelina fue el observar las etiquetas. Independientemente de esto, no se les dio ninguna otra indicación, no sabían diferente las malteadas. Sin embargo, ellos salieron mucho más saciados cuando se creían que iban a consumir una malteada muy consentidora, mucho más pues gordita, ¿no? Como le decimos de repente, a diferencia de cuando se iban a consumir una malteada completamente saludable. Entonces, esa diferencia que hubo en la grelina, esa diferencia que hubo en esta hormona, solamente la ocasionaron las etiquetas. Y eso es algo súper importante porque nosotros hoy en día tenemos, pues existe toda una mentalidad con la que ya venimos cargando por nuestro contexto social, por el marketing que vivimos día a día, por nuestra expectativa de los alimentos, por nuestra forma de vida, por nuestros hábitos de vida, que nos van dirigiendo nuestras decisiones alimenticias. Lo importante también a resaltar aquí, y me parece algo que de verdad no hay que olvidar nunca, es que independientemente del efecto placebo, o sea, el efecto placebo en este caso está alterando nuestra percepción del hambre, nos está diciendo si estamos saciados o no estamos saciados. Sin embargo, las calorías se mantienen ahí. O sea, las calorías tal cual las que consumieron del producto son las que van a tener un impacto en nuestro cuerpo si estamos, tal vez, si las vamos a convertir en grasas, si las vamos a almacenar o si nos van a apoyar a estar en un déficit calórico para bajar de peso. Entonces, el número real de calorías sí tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, no hay que olvidarlo. En este caso, lo que está alterando es nuestra percepción del hambre. Es decir, que si nosotros pensamos que estamos comiendo algo mucho más saludable que no es realmente saludable, nuestro cuerpo nos va a pedir más, no se va a saciar. Y eso es algo que vemos muy seguido cuando nosotros nos dicen, oye, una dieta, ponte a dieta, cómete una ensalada, cómete una verdura. Y la frase que seguro todos han escuchado o hemos dicho es la de, es que a mí las ensaladas no me llenan, es que a mí las verduras no me llenan. No, es que si no trae tortilla no me lleno, si no trae carne no me lleno. Tenemos ya una predisposición a que así sean las cosas. Y a nuestro cerebro le gusta que tengamos la razón. Entonces, si nosotros le estamos diciendo, no me voy a llenar con este caldo de verduras, tu cerebro te va a mantener la grelina
alta para que no te llenes con ese caldo de verduras, para que después del caldo de verduras digas, a ver qué sigue, qué pedimos de postrecito, cuál es el siguiente plato. Entonces, eso es bien importante porque si no controlamos nosotros nuestro criterio sobre los alimentos, si no controlamos nosotros la narrativa, el marketing nos va a controlar la narrativa. Y esto es algo muy delicado, sobre todo hoy en día, porque la mayoría de los productos que vamos a ver en el mercado nos tratan de convencer de que son el producto más saludable que hay, de que te comas más porque está reducido en calorías, pero resulta que el reducido en calorías significa que de 1000 calorías lo bajaron a 900 calorías. Entonces es puro marketing, es puro mensajeo, es puro decirte esto tiene avena, tiene trigo, para esconder que también tiene pues obviamente grasas, azúcares, y todo esto que nosotros estamos leyendo le manda mensajes subconscientes a nuestro cuerpo que le dicen, ay, te comiste un pancito de salvado de trigo. No es nada, hombre. Vamos a echarnos unos tacos porque pues todavía podemos seguir comiendo, todavía tenemos todavía más hambre. Es muy importante que seamos más críticos de la publicidad, más críticos de los productos saludables que nos ofrecen y sobre todo que cultivemos estas mentalidades que nos llevan hacia decisiones mucho más enfocadas a nuestra salud, ¿no? Si aquí ya sabemos que el pensar que una ensalada no te va a llenar, ok, tenemos que reforzar que lo que nos gusta a nosotros es comer ensalada, que cuando te comes una ensalada te llenas, que los caldos de verdura te fascinan, que eso es de verdad lo que nos fascina. Y estamos compitiendo con todo este contexto social que nos alimenta la noción de que los pastelitos es una forma de consentirte, que el comer mal es una forma de consentirnos. Y esto pues lo vemos en todas partes, o sea, lo vemos, es parte de nuestros memes, son nuestros chistes, es realmente el contexto social en el que vivimos. Entonces es importante el filtrar bien esta información y el no permitir que pues, se la crea nuestro cerebro, porque lo que se crea nuestro cerebro se lo va a creer nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Y esto pues sí nos dan risa los memes y sí está muy chistoso, la verdad, ver a los gatitos tristes comiendo ensalada, pero al día a día de nuestro cuerpo le está generando un impacto que no es lo mejor que quisiéramos para nosotros. Y ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema también es cómo vamos a manejar el efecto placebo hoy en día en la era de la información. Hoy más que nunca tenemos mucha más información. Un ser humano hoy en la palma de su mano en su celular tiene la información que ningún otro ser humano ha tenido antes del día de hoy. Y todos los días está la información nueva y todos los días tenemos herramientas nuevas. Entonces, parte de lo que esto nos está generando es que cada vez tengamos más herramientas para analizar nuestro cuerpo, para analizar nuestra fisiología. Y algo que es muy valioso, es una herramienta súper valiosa, es analizar cuál es nuestra predisposición genética. Nos puede ayudar a tratar enfermedades antes de tiempo, nos puede ayudar a tener cambios en nuestros comportamientos que nos lleven a una vida más longeva, con mejor calidad, más saludable. Entonces, parte de esto son precisamente las pruebas genéticas, ¿no? Tenemos unas pruebas genéticas que son predictivas de variantes genéticas que están asociadas a ciertas enfermedades. Esa enfermedad a la que están asociadas puede ser, pues existen variables asociadas a alcoholismo, existen variables asociadas a obesidad, a Alzheimer. La gran mayoría, las asociaciones genéticas, las predisposiciones a cáncer son algunas de las más populares, se puede decir como que tenemos ya más en el subconsciente popular, que sabemos que existen porque pues tal vez ya conocemos la herencia familiar, etcétera. Igualmente diabetes, ¿no? Es de lo que más estamos enterados a nivel social. Entonces, esto nos está trayendo toda una oleada nueva de conocimiento que no muchas veces estamos manejando como se debería de manejar. Y eso es algo muy importante. Las variantes en general se pueden dividir en dos, ¿no? Tenemos una variante protegida y una variante de alto riesgo. Entonces, cuando tienes una variante de alto riesgo a diabetes, eso significa que pues, tu porcentaje de riesgo puede ser un 5% mayor, un 10% mayor. Realmente siempre estas variables no son únicas. Solamente las enfermedades mendelianas se les llama, es si tienes un gen, posees la enfermedad. El resto son completamente multifactoriales. Y multifactoriales es la palabra con la que a mí me gustaría que se quedaran hoy en día, ¿no? La predisposición genética no es no es un destino que estamos ya diseñados que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, en este estudio, justamente lo que se analizó es
cómo el aprender cuál es nuestro riesgo genético, cómo influye la reacción de nuestro cuerpo, qué sucede con nuestro cuerpo cuando nos enteramos que tenemos cierto riesgo a padecer o no una enfermedad. En particular, aquí se juntó un grupo de personas en la Universidad de Stanford, se les sacaron muestras de sangre y se les dijo, te vamos a sacar un perfil genético, específicamente vamos a ver si tú tienes una de las dos variantes del gen que te hace bueno para hacer ejercicio o malo para hacer ejercicio. Y aunque esto suene inventado, sí existen genes que nos facilitan el hacer ejercicio. Sí existen personas a las cuales su genética los predispone a generar más endorfinas al momento de hacer ejercicio. Es decir, tienen mucho más respuesta positiva al momento de ejercitarse que otras personas. Tenemos genes que nos modulan nuestra capacidad pulmonar, es decir, que es más sencillo para nosotros correr, etcétera. Entonces, sí, el hecho de hacer ejercicio o no hacer ejercicio, sí, definitivamente tiene un componente genético, pero vamos a ver que no es lo único que importa. Entonces, después de tomarles ellos esa muestra, se les citó nuevamente al laboratorio, les dijeron, todavía no tenemos lista tu muestra, pero necesitamos hacerte una medida, queremos saber cómo andas a nivel cardiovascular. Entonces a ellos se les conectó a una máquina que midiera sus niveles de oxígeno, se les puso en una corredora y la corredora se puso a correr prácticamente a tope, ¿no? Y se empezó a medir cómo era su intercambio de gases, cuál era su capacidad pulmonar y cuánto tiempo ellos podían resistir dentro de esta caminadora. Así es un poquito como se ve el desglose del experimento. Entonces, la semana 1 tenemos nuestras muestras genéticas que se tomaron a la persona. Después se les hace la medición de base, la medición basal de capacidad pulmonar, resistencia y la experiencia subjetiva de cómo te la estás pasando mientras estás corriendo. En la semana 2, antes de subirlos a la caminadora, se les dice, oye, ya llegaron tus resultados. Resulta que tú tienes predisposición a que te guste hacer ejercicio, eres bueno para hacer ejercicio, tienes mayor capacidad cardiovascular. Y a otras personas les dijeron, no, tú tienes la de alto riesgo, a ti no se te facilita hacer ejercicio, tú vas a batallar un poco más en hacer ejercicio. Y después de darles esta información y de entregarles sus resultados de una forma muy formal, en una hoja, en un formato de la Universidad de Stanford, con toda la explicación de qué era lo que hacía cada una de las variantes, se les pidió nuevamente, oye, te puedes subir a la corredora, necesitamos volver a medir tu capacidad cardiovascular, etcétera, es para cerrar el experimento. Y la persona se vuelve a subir, se vuelven a medir las capacidades. Obviamente, como se podrán imaginar, no se les dijo la verdad de cuál era su genotipo. Entonces, a las personas que tenían realmente la versión de alto riesgo, se los dividió en dos grupos. A un grupo se les dijo la verdad, tú tienes la de alto riesgo, y al otro grupo, aunque tenían la de alto riesgo, se les dijo, tú tienes la moderada, no te preocupes, tú estás bien. Igualmente a las personas que tenían la moderada, se les dijo, tú tienes la de alto riesgo, aunque no la tuvieran, y a la otra mitad se les dijo, tú tienes la de alto riesgo, aunque no fuera así. Entonces, lo que observaron es que era mucho más importante lo que escucharas del investigador, si tenías el alto riesgo o no, para impactar tus niveles de desempeño en la siguiente vez que te subieras a la corredora. Entonces, independientemente de cuál había sido tu perfil genético real, el simple hecho es de escuchar que tú tenías un alto riesgo hizo que las personas bajaran su eficiencia metabólica, o sea, que el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno disminuyera de forma significativa. Mientras que las personas a las que se les dijo, no te preocupes, tú tienes un genotipo que te protege, que sí te permite correr. Ellas o se mantuvieron regular o se mejoraron. Entonces, solamente las personas a las que se les dijo alto riesgo, independientemente de cuál era el fenotipo real. En comparación con los genotipos reales, que son estos azules que se encuentran de este lado, vemos que pues no podría estar más alejado de la realidad, ¿no? De hecho, en este en particular, las personas con el genotipo de alto riesgo tuvieron un mejor desempeño que el resto de las personas. O sea, vemos que el perfil genético no es determinante al 100%. Existen muchas otras variables. Entonces, en esta parte del experimento se confirmó que el escuchar que tú tenías un alto riesgo de padecer o de no ser bueno para tener este desempeño cardiovascular estaba afectando más a las personas
que el realmente tener el genotipo. Entonces, la mentalidad que ellos tuvieran, cómo ellos estaban abordando esa información, generó mucho más efecto al momento de subirse a la caminadora para la segunda parte del experimento. Otra parte también fue el medirles la capacidad pulmonar. Y esto es muy interesante porque a las personas que se les dijo que tenían alto riesgo, en promedio redujeron 2 litros por minuto la capacidad de oxígeno que ellos podían meter a sus pulmones. Que esto no es una cantidad mínima, es una cantidad ya significativa, ya te marca la diferencia al momento de correr. Estos cálculos son contra cómo les había ido a ellos en su primer carrera. Es ellos contra ellos mismos. O sea, cuando ellos se subieron a la corredora y no sabían su perfil genético, lo hicieron 2 litros mejor, tenían 2 litros más de capacidad pulmonar. Cuando les dijeron, tienes alto riesgo, tienes pulmones que tienen, por genética, que van a tener menor capacidad, que van a ser que no son benéficos para este ejercicio en particular, disminuyeron ellos mismos de su capacidad basal en promedio 2 litros por minuto. Y aquí vemos nuevamente cómo es la capacidad de la ventilación por cada una de las variantes. Y realmente no existe tanta diferencia entre los grupos. Se mantienen bastante similares. Incluso es mucho menor a los 2 litros que se les estaba asignando de cambio. Entonces, en este caso, el informar la predisposición genética estaba afectando más el desempeño de las personas que la predisposición genética en sí. Y este no es un caso aislado. Y aquí es como llegamos a la implicación. Entonces, hoy en día tenemos mucho más acceso a estas pruebas genéticas que nos dicen nuestro perfil, que nos pueden decir a qué enfermedades tenemos predisposición, que nos pueden decir cuál es nuestro perfil nutrimental, cómo debemos de comer, etcétera. Pero se nos da esta información sin un contexto. No se nos explica exactamente cómo debemos de manejarla. Y lo que se ha encontrado es que en la mayoría de las personas que reciben esta información sin un contexto, pierden la capacidad, no los impulsa a tener mejores hábitos, todo lo contrario. Adquieren una mentalidad mucho más determinista, donde ya están destinados a que les dé diabetes, donde ya están destinados a que van a tener problemas con el alcohol, donde ya se vuelve un destino que ellos tienen que cumplir. Y eso les quita a ellos el poder de tomar decisiones, de cambiar su estilo de vida, de decir, sí puedo tomar ciertos cambios, ciertos caminos en mi vida que me alejen de esa predisposición genética que traigo, porque nuevamente las predisposiciones genéticas no son determinantes, no son decisivas, a menos de que la enfermedad sea mendeliana. La mayoría de las enfermedades que conocemos son completamente multifactoriales. Entonces es súper importante que al momento de acompañar esta información esté acompañada de un buen contexto, de que nosotros les compartamos a las personas, les demos un acompañamiento de cómo manejar sus niveles de cortisol, sus niveles de estrés, porque definitivamente es información nueva que llega a nuestro cuerpo, que llega a nosotros, que nos puede cambiar por completo la vida, ¿no? El decir, ayer no tenía diabetes, pero hoy tengo diabetes, te cambia por completo tu percepción, te cambia por completo cómo tu mentalidad y cómo tú visualizabas el futuro de tu vida. Entonces, tienen que ir acompañados todos estos resultados de la mentalidad correcta, de un acompañamiento especializado correcto y de mucho empoderamiento a la persona. De que ellos sepan que todavía tienen el poder, que una predisposición no es ya una sentencia a una enfermedad. Entonces, hoy en día se está teniendo acceso a esa información sin tener este acompañamiento y como ya vimos, el conocer que tienes ese riesgo se vuelve en algunos casos mucho más, mucho más efectivo o te genera mucho más impacto que el tener el riesgo per se, o sea, que la carga genética realmente que traes. Entonces, la mentalidad, como vimos, es muy importante y cómo tú lo estés asimilando y cómo tú tengas las herramientas para trabajarlo es completamente importante. Ahora, otro de los ejes muy importantes de nuestra salud es la mentalidad, nuestra actividad física. Y esto es también algo en lo que tenemos unas ideas muy marcadas de qué es para nosotros la mentalidad física, qué es para nosotros la actividad física.
¿qué es hacer ejercicio? ¿Qué es? Entonces, si no vamos al gimnasio y estamos así como este señor del inicio, súper marcados, gigantes, ponchados, etcétera, no, pues no hice ejercicio. Si no voy al gimnasio y no voy a sufrir y no voy a estar sudando y estoy chorreando y si no salgo así, no hice ejercicio, ni para qué me esfuerzo. O sea, eso no es hacer ejercicio. Vemos la actividad moderada, que es una de las recomendaciones más grandes de salud, como, no, es que eso no es ejercicio. El ejercicio es así. Y esto va acompañado también de cómo se ven los cuerpos saludables. Tenemos muchas preconcepciones a nivel de contexto social de cómo se ve una persona saludable versus cómo se ve una persona que, pues, que no está cuidando su salud. Y en este caso, los investigadores buscaron personas que pasan su día a día siendo completamente activas. En este caso, buscaron camareras de hotel y analizaron cuál era su percepción sobre el ejercicio. Inicialmente se les preguntó a ellas, ¿te ejercitas de forma regular? Y la respuesta del 65% fue no. Del 0 al 10, ¿cuánto ejercicio realizas diariamente? Y el 30% les contestaron nada, cero. No hago nada jamás. Entonces, ellos saben que estas actividades, o sea, obviamente las camareras son personas que están de pie por lo menos 8 horas al día, que recorren los hoteles, que cambian camas, que cambian baños. Aquí incluso ya les agregué yo desde un inicio cuántas son las calorías que te quita por hora el estar tendiendo camas. Si tú 1 hora estás tendiendo una cama y si se acuerdan, los edredones de hotel están pesadísimos. Entonces, además, 160 calorías por hora se gastan en estar arreglando camas. 240 calorías se gastan en estar limpiando baños. O sea, son actividades realmente, es una actividad física real. Entonces, se dividieron al grupo de camareras en dos grupos, se hicieron 2 grupos diferentes de camareras y se les tomaron medidas de peso, presión arterial, porcentaje de grasa corporal, radio de cintura y cadera. Entonces, se les tomó la semana 1, se les dejó 15 días y se tomó una segunda medición. Para el grupo 1, que no tuvo ninguna intervención, simplemente se les dejó seguir adelante con sus vidas, pues el peso promedio se mantuvo bastante constante, el porcentaje de grasa se mantuvo constante, la presión sistólica bajó ligeramente y el radio entre la cintura y cadera pues subió ahí ligeramente, pero podemos ver que están bastante constantes entre la primera medición y la segunda medición. Con el segundo grupo se tomó un acercamiento completamente diferente y les agregué aquí la imagen original que se manejó con ellas, porque me parece importante ver cómo, pues es una imagen muy sencilla que pues, no requiere mucho, no requiere mucho, pues mucha producción. Entonces, al segundo grupo se les dio una plática y se les extendió este cartel donde les dice, tu trabajo es buen ejercicio. Y se les dice exactamente, el cambiar las sábanas por 15 minutos te quema 40 calorías. El aspirar durante 15 minutos te quema 50 calorías. El limpiar un baño durante 15 minutos te quita 60 calorías. Y estos no son números que ellos estuvieran inventando, son números reales. Les digo que ellos hicieron la medición porque al final del día es actividad física. Se les dio abajo también cuáles son los beneficios de tener ese estilo de vida activo que ellas llevaban. Entonces, te mantienen un peso saludable, te mantiene con un corazón saludable, te hace reducir tus niveles de grasa, te vuelve más creativo, te mejora tu estado de ánimo, te mejora el poder tu descanso durante las noches y al final incluso se les felicita, se les dice felicidades por tener este estilo de vida tan activo. Y después se les vuelve a hacer la medición. Entonces, vamos a comparar ahora cómo le fue al grupo 1 contra el grupo 2. Después de tener esta plática y pasarles este cartel a las chicas del grupo 2, 15 días después regresaron a medirles nuevamente cómo estaban su peso promedio. Y aquí vemos que bajó. ¿Cómo estaba su porcentaje de grasa? Disminuyó. ¿Cómo estaba su presión sistólica? Disminuyó la presión de la persona. ¿Y cómo está el radio entre su cintura y su cadera? Disminuyó. Es decir, que todos estos beneficios que ellos les presentaron en esta hoja de papel, que solamente se los presentaron pues, de una forma incluyente, de una forma sencilla, de una forma que hasta las felicitaban porque ya lo estás haciendo y que era cierto, ellas ya estaban llevando este estilo de vida activo. O sea, muchos de nosotros quisiéramos caminar durante 8 horas de nuestro día, quisiéramos meter los pasos que meten ellas durante un día. Entonces,
este estilo de vida activo que ellos ya llevaban, no lo estaban al parecer asimilando de la forma en la que pudieran, porque para ellas pues, no estaban haciendo ejercicio, no estaban llevando una vida activa. Y justamente una de las frases que menciona la investigadora en este artículo es que parte de los beneficios del ejercicio son placebo. Creemos que el beneficio, cuando nosotros estamos convencidos de que el ejercicio te genera endorfinas, el ejercicio le genera endorfinas a la persona y le genera muchas más endorfinas que a una persona que va a hacer ejercicio sin tener esa idea de, no, pues el ejercicio es bueno para ti. Entonces, recordemos que estas cascadas metabólicas que salen a partir del cerebro, pues dependen mucho de qué estamos pensando al momento de realizar la actividad. Y bueno, y eso nos hace precisamente reevaluar qué es lo que para nosotros es actividad física. Muchas veces tenemos estos diagnósticos de los médicos que nos dicen, oye, tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a tener una actividad física moderada, y pues lo que hacemos es descartarlos y decir, no, a ver, mejor luego me pongo las pilas y voy al gimnasio. Pero ese luego me pongo las pilas y voy al gimnasio no llega, ni tampoco llega la actividad física moderada porque la estamos descartando como algo que no tiene beneficios para nuestro cuerpo. Y la otra es también qué tantas actividades de nuestro día a día podemos incorporar a nuestra vida para iniciar precisamente ese camino a dejar de ser sedentarios. Al momento de nosotros estar limpiando nuestra casa, estar arreglando, definitivamente estamos quemando calorías, nos mantenemos activos. Al momento de jugar con los niños, pasear al perro, ir al supermercado caminando, por ejemplo, el caminar cada vez a más lugares, todo eso es actividad física que podemos agregar a nuestra vida diaria y que va a tener implicaciones muy positivas para nuestro cuerpo. Y nuevamente, ¿no? Comparándolo con cuáles son la mentalidad que apoyamos a nivel social o que más se vuelve famosa a nivel social, pues obviamente esta de que el ejercicio pues es de flojera, que le saco la vuelta al ejercicio, que prefiero quedarme en mi cama, que no, pues ¿para qué hago eso? Entonces, estas mentalidades, nuevamente, nuestro cuerpo nos lo va a reforzar. Si nosotros le decimos a nuestro cerebro, a mí no me gusta hacer ejercicio, tu cerebro se va a encargar de que no generes la suficiente dopamina, que no generes las suficientes hormonas que te activen realmente este centro de recompensa que tenemos en nuestro cerebro, que es lo que nos hace repetir muchos de estos comportamientos. Entonces, hay que cuidar qué es lo que estamos consumiendo a nivel de ideas, a nivel de memes incluso, cuál es la mentalidad que nosotros generamos a partir de esas ideas, porque mucho de eso está alimentando no solamente las acciones que tomamos, sino cómo nuestro cuerpo reacciona a esas acciones. Y bueno, ya reconocimos que es importante la mentalidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué toca hacer? ¿Cuáles son los accionables? Lo primero es que debemos cuestionarnos cuál es la mentalidad con la que abordamos los hábitos saludables. Podemos pensar que la vida saludable no es para nosotros. Es que yo no soy fit, es que a mí la verdad me da mucha flojera comer bien, las dietas me hartan, hacer ejercicio me choca. Y si lo decimos y si de verdad se lo seguimos todo el tiempo reforzando a nuestro cuerpo también va a alimentar la química interna para apoyar eso que le estamos diciendo. Va a hacer modificaciones fisiológicas para apoyar lo que le estamos diciendo, porque se dedica a que tengas la razón. Entonces es muy importante hacernos la pregunta ¿de verdad puedo cambiar? ¿Esto es algo que me gustaría cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y el estar convencidos de que al final del día es una decisión, que el comer bien es una decisión y que la comida rica está en todas partes, que la comida rica y las actividades divertidas están en todas partes. Si no hemos encontrado el deporte que nos gusta, lo podemos encontrar. O sea, no todo es ir al gimnasio. Está hacer bici, está hacer zumba, está nadar. Existen todo un millón de actividades que podemos realizar y todas van a tener beneficios para nuestro cuerpo. Lo siguiente es lo que consumimos importa. Y aquí no me refiero a lo que consumimos de solamente la comida que consumimos. Lo que consumimos me refiero a lo que escuchamos en podcast, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en YouTube, los libros que leemos, las personas con las que platicamos, los círculos sociales en los que nos rodeamos. Todo este ambiente que se encuentra a nuestro alrededor va a alimentar cierta mentalidad. Entonces, ya vimos que la publicidad está tratando de alimentar esta mentalidad de que pues, solamente se disfruta cuando comes mal. Los memes siempre hacen risa de que solamente el único gustito que te puedes dar es comer chocolates, cuando pues también te podrías comer unas fresas, unas uvas que son exactamente igual de ricas y que tienen la capacidad de generar la misma cantidad de endorfinas del chocolate.
pero pues la publicidad lo que nos ha reforzado es que quieres ser feliz, come chocolate. Entonces es muy importante que seamos muy críticos de qué nos está reforzando lo que estamos consumiendo, los medios que consumimos. Y finalmente, tomar acción. Porque al final del día podemos tener la mejor mentalidad del mundo, podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si no hacemos cambios en nuestro mundo físico, en nuestro mundo real, la fisiología de nuestro cuerpo no va a tener con qué trabajar. Tenemos que darle esa patadita a nuestro organismo para que tenga algo sobre lo que trabajar. Tenemos que apoyarlo en eso. Entonces, como conclusión, yo les diría, el resultado fisiológico nos lo da lo que hacemos, más lo que pensamos de lo que hacemos. Si nosotros tenemos estas actitudes positivas en torno a la salud, la química de nuestro cuerpo nos va a dar mayores beneficios enfocados a la salud. Y obviamente lo importante es que estos dos están bajo nuestro control. Nosotros decidimos, nosotros tomamos decisiones y son decisiones muy sencillas. O sea, ya vimos que no hace falta irte a inscribir a un gimnasio para empezar a ser activo y para tener los beneficios de ser una persona activa. Solamente tienes que salir, empezar a caminar y tu cuerpo va a empezar a liberar endorfinas, va a empezar a liberar hormonas que van a reducir los niveles de grasa, que van a aumentar tu nivel metabólico y bueno, que al final del día te van a generar un resultado fisiológico. Y un resultado fisiológico se puede ver de la forma en la que tú lo quieras ver, como mayor salud, mejor calidad de vida, como felicidad. Entonces, muy importante, recordemos, lo que hacemos tiene muchísimo peso. Tenemos que darle a nuestro cuerpo cosas con que trabajar. Pero lo que pensamos sobre lo que estamos haciendo nos va a motivar, nos va a mantener haciéndolo y nos va a ayudar a nivel biológico de que sea mucho más sencillo de llevar ese hábito, de llevar esa nueva forma de vida. Y con esto he llegado al final de lo que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara. Y si no, pues acérquense conmigo. Estoy en en todas las redes sociales habidas y por haber como Jeffilish y pues quedo a la orden para sus preguntas. Muy, muy interesante el tema. Te agradecemos la participación. Por supuesto, abrimos, ¿te parece? Unos minutos para que puedan generar algunas preguntas. Si desean, pueden prender su micrófono o ponerla en el chat como les parezca mejor. Adelante. Yo me guardo dos preguntas al final. Para Claro. este tema, por supuesto, adelante. Estoy leyendo algunos comentarios en lo que alguien se anima a preguntar. Y bueno, Sí. hablan sobre la información que vemos, la que platicabas. ¿Crees que en algún momento se pueda o se deba regular? Digo, ya lo vemos en las etiquetas, ¿no? En las etiquetas que traen los productos. Sí. Hoy lo vimos incluso con los cigarros también, ¿no? Que se tienen que guardar para que no estén a la vista, sobre todo de los menores o adolescentes, que es muy importante que no fumen nunca, pero mucho menos desde la adolescencia. Entonces, Claro. ¿crees que esto deba ser subido a políticas públicas, Carolina? Sí, yo apoyo la nueva legislación que entró, está la parte de los sellos. No sé incluso si les tocó ver en algún momento cuando iniciaron con los sellos que el paquete te decía sin azúcar, pero el producto traía el sello de exceso de azúcar. Entonces, sí necesitamos, o sea, las empresas se dedican a vender. Al final del día es un negocio y lo que les interesa pues, es vender más y nos van a vender lo que nosotros queremos consumir. Los productos tienen azúcar porque nos gustan más los productos que tienen azúcar, ¿no? Están respondiendo a lo que pide el mercado, eso es un hecho, ¿no? Tampoco no son entes frívolos, malévolos, están vendiendo lo que la gente compra. Pero sí se debería regular muchísimo el marketing y la publicidad, sobre todo por esta parte que te digo, ¿no? Cada vez nos volvemos mucho más, tenemos mucha más conciencia, o sea, todos sabemos que nos queremos cuidar, que queremos vivir mejor, que queremos tener una vida más saludable. Entonces, obviamente, los productos están yendo a, yo te ayudo a que tengas una vida más saludable. Y es muy sencillo el esconder calorías hoy en día. Es muy sencillo el esconder grasas saturadas, grasas trans, que si no nos tomamos un momento de leer la etiqueta, pues no nos enteramos, ¿no? Y también como país
definitivamente hace falta mucha más política pública en cuanto a educación. O sea, la parte de aprender a leer etiquetas y al aprender a tener, o sea, hoy en día nos lo están dando ya masticado, ¿no? Nos ponen ahí exceso de calorías, exceso de sodio, etcétera. Pero sí necesitamos una política pública de educación donde se agregue al currículum de secundarias, de primarias, donde ellos consideren mejor el asimilar esa información, cómo se lee una etiqueta, cómo tomar decisiones de nutrición, que al final del día es lo más sencillo del mundo, pero sí necesitamos tener esa educación que nos guíe, ¿no? Tenemos que tener una base. Entonces yo, entre más se nos facilite el decidir, entre más se nos dé información en las etiquetas, mejor, 100% de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a María Luisa, si quiere prender su micrófono. Adelante, por favor. María Luisa, bienvenida. Sí, gracias. Muy buenas noches. Pues muy Bueno, bello tema que ha presentado Caro. Es muy interesante, muy sintetizado. Me llamó mucho la atención en cuanto a la situación de la genética. Bueno, ahorita no sé qué tan importante sea eso de hacer esos estudios, ¿verdad? Porque aunque muy bien resumido nos los dio al final, de que pues realmente estar en acción, estar comiendo pues sano, sin que sean los alimentos tan procesados. Eso yo creo que es magnífico también y pues no tener una vida sedentaria y sobre todo los pensamientos que tengamos. Eso lleva hacia una salud. Pero pues en Puerta nos ponen mucho eso de que investiguemos, de que te damos esta vitaminita y con eso te vas a complementar. En base a esto que presentó de las cadenas genómicas, se me hace como que nos llevan ya hacia esa pauta de decir, háztelo, y de ahí ya te vendemos unas pastillitas, unas vitaminas o qué sé yo. ¿Qué tan cierto o qué tanta relación estamos en la actualidad? Gracias. gracias. Sí, de hecho, justo para esta presentación entré a investigar los kits y el kit que les estoy colocando acá, que ya salí de la pantalla, pero bueno, el kit que les colocaba yo en la presentación es un kit donde además te venden cuál es la solución, ¿no? Si te sale que tú tienes cierto perfil alimenticio o cierto perfil, venden también productos para la cara, te dicen con qué productos tienes que limpiar tu cara de acuerdo a tu perfil genético. Entonces, sí va de la mano una venta. Y nosotros como consumidores, y no quisiera que se malentendiera el mensaje, siempre hemos estado conscientes de que la información es poder. Y es cierto, la información es poder, pero la información fuera de contexto y la información sin acompañamiento es solamente una herramienta más de venta, ¿no? Que es lo que precisamente mencionas. O sea, muchos de estos yo te vendo el suplemento que te va a ayudar con lo que necesitas. Y honestamente es que hoy en día no está legislado. Muchos de estos suplementos alimenticios no están legislados, no tienen un estudio clínico que avale que realmente reducen los riesgos, pero como lo vimos en todo lo que les acabo de platicar, pues se apoyan en el efecto placebo. O sea, si a ti te dicen tú tienes esta enfermedad, pero con esta pastillita te vas a curar, pues obviamente te sientes mejor porque tienes toda esta maquinaria de tu cuerpo que está convencida de que con esa pastillita que es de azúcar te vas a sentir mejor. Entonces, sí, la información es muy importante, pero tenemos que adaptarnos como sociedad a esta viene una nueva oleada de información. Entonces, tenemos que adaptar cómo la vamos a surfear, ¿no? Cómo vamos a hacer para ser críticos todavía con toda esta oleada de datos. Muchas gracias. Ahorita le doy la palabra a Lluvia. Este, Adelante, adelante, María Luisa. Sí, gracias. Entonces, esto sí precisamente nos refuerza, Caro, de que debemos de ser más analistas para no caer en esas manos atrapadoras, ¿verdad? Así Gracias. es. Sí, Así es. gracias. Gracias. Muy Sí. bellísimo. Adelante, Lluvia Gracias. Espinosa. Muchas gracias por la plática, la verdad es que estuvo sumamente reveladora y si algo me quedó claro es que pues la palabra que brilló es multifactorial, ¿no? O sea, muchas cosas influyen en cómo va a desenvolverse un individuo, pero para una persona particularmente que le cuesta mucho trabajo cambiar sus hábitos que no son lo más favorable,
¿cuál pensarías tú que puede ser más influyente? ¿Como comenzar con una rutina de actividad como mencionabas o hacer un cambio en la alimentación? Obviamente todo con la expectativa de a la larga o a la corta incluirlo, ¿no? Pero ¿cuál podría ser un buen primer paso? Claro. Yo la recomendación que les daría, si ustedes quieren iniciar desde cero una vida saludable, es empezar con la actividad física. Porque la actividad física precisamente está asociada a gran parte de estas endorfinas, a tener mayor motivación, está asociada también a muchos beneficios para la salud, cardiovasculares, te aumenta el flujo de sangre al cerebro, mejora muchísimo el estado de ánimo y te motiva a hacer otras cosas. O sea, se genera una cascada de acciones que te motiva a decir, ¿sabes qué? Ya llegué al gimnasio, ahora quiero limpiar mi casa porque quiero vivir en un entorno más limpio. Y ahora quiero ir al súper porque pues ya ejercité bien, pues ahora voy a comer bien. Entonces, sí te genera una cascada y además a nivel fisiológico te genera muchísimos cambios. Un error que se comete seguido al momento de arrancar desde cero con una vida saludable es tener este acercamiento de todo o nada. Esto de yo cuando me pongo las pilas me las pongo bien y me las pongo en serio y no ando a medias. Ese es el peor, esa es la peor concepción que podemos tener. Recuerden que vivimos en una vida de grises y que es mejor hacer poquito hoy a no hacer nada hasta dentro de 10 años. Entonces, parte de ese acercamiento es el mismo día que vamos al gimnasio, empezamos la dieta y empezamos con todos nuestros hábitos saludables. Entonces, o en un día nos queremos así meter a la mochila todo lo que creemos que debimos haber hecho y no hemos hecho. Y esto tiene obviamente muchas implicaciones a nivel biológico. Una de ellas, por ejemplo, es que nuestro cerebro aprende basado en patrones. Le gusta repetir patrones que sabe predecir. Entonces, si de pronto le cambiamos por completo el panorama, eso nuestro cerebro lo traduce en incertidumbre y no le gusta la incertidumbre, va a tratar de regresar a lo que conoce. No conoce qué sucede cuando vamos al gimnasio, pero sí conoce bien qué sucede cuando nos quedamos en nuestra cama. Entonces va a decir, no, quédate en la cama porque aquí sí conozco, esto sí, este sí lo sé medir. Y adicionalmente a eso, de esto de empezar dieta, ejercicio exactamente el mismo día, además empezamos con unas dietas súper estrictas, ¿no? Vamos con la nutrióloga que nos dice, te comes un nopal asado en la mañana y un nopal asado en la noche y de eso sobrevives. Eso nos genera un déficit calórico. Entonces, el querer hacer ejercicio y el querer cortarle el alimento al mismo tiempo nos va a generar un estado de cansancio que no nos va a dar energía para seguir adelante, o sea, no se vuelve algo sustentable. Entonces, yo diría iniciar por la actividad física, y eso les va a ir abriendo las puertas y les va a ir generando justamente toda esta química biológica que los va a impulsar a seguir adelante. Y empezar por chiquito, de verdad, valoremos lo que son los pasos pequeños. O sea, si hoy podemos salir a caminar 10 minutos, hoy salgamos a caminar 10 minutos. Si mañana podemos salir a caminar 11, pues ya será decisión de mañana. Pero el día de hoy, hagamos ese pasito chiquito, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, sumamente, pues, abre el panorama a un cambio, que creo lo que todos necesitamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti también, Lluvia. Carolina, estamos en un país que desgraciadamente las cifras en obesidad son alarmantes, ¿no? En los adultos, hoy lo vemos en los niños. Esta parte, por supuesto, de la mentalidad, de cuando uno es consciente y se da cuenta que quiere cambiar ese rumbo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el azúcar? ¿Es una adicción? ¿Es como la droga? Lo que está pasando hoy con el fentanilo, por ejemplo, que se las regalan a los niños para volverse adictos. ¿Esto pasa igual con el azúcar cuando el cerebro está en crecimiento? Bueno, el niño en general está en crecimiento. Claro. Curiosamente, eso es algo que estuve considerando agregar o no a la conversación. Al final del día decidí que había algunos estudios que me gustaban un poquito más por el rigor científico que manejan. Esta concepción de que el azúcar es incluso más adictivo que la cocaína, que es algo que todos hemos escuchado y que todos hemos visto en redes sociales, sale precisamente de un estudio que se realizó en ratas. Entonces, hay que tener cuidado al momento de extrapolar estudios que se realizan en otros animales, en ratas en este caso, extrapolarlos a lo que es el ser humano, porque el ser humano tiene todo un contexto detrás, tenemos esta parte, justamente el contexto social que nos acompaña, ¿no? Que modifica por completo quiénes somos. Sí se ha visto, definitivamente como sociedad,
tenemos una tendencia a buscar el azúcar. Y evolutivamente estamos diseñados para buscar azúcar, porque el azúcar significaba sobrevivir hace miles de millones de años y no significaba sobrevivir para nosotros, significaba sobrevivir para el primer organismo celular que apareció en el planeta Tierra. Necesitaba energía y empezó a tomar la energía de los azúcares, de los carbohidratos. Entonces, todos los organismos que conocemos hoy en día utilizan los carbohidratos como fuente de energía y estamos predispuestos para buscarlos. Eso es un hecho. Pero que la adicción sea tan fuerte que nos genere, que esté fuera de nuestro control, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Sé que existe cierta evidencia como esto de los ratones que te comento, que se trata de extrapolar a humanos. Sin embargo, digo, los humanos tenemos todo un contexto aledaño, ¿no? Tenemos todo un contexto que nos apoya y que nos informa de estas cosas. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos hoy en día no están informadas por por estos impulsos evolucionistas. Están informadas por lo que creemos, por lo que sabemos, etc. Si a mí me pusiera a hacer una balanza, si consumimos azúcar porque es adictiva a nivel fisiológico, o si consumimos azúcar porque relacionamos lo dulce con lo rico, con el placer, con sentirnos, yo diría que es más fuerte la asociación mental que tenemos a las galletas, al pan, a los pasteles, a los juguitos, a todo esto, todo este acercamiento social que le damos, mucho más fuerte que realmente una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo. O sea, no es como en el caso de la cocaína, que tu cuerpo para de producir serotonina y por eso necesitas regresar a la cocaína para compensar esto. El azúcar, te digo, es parte de nuestro, pues es parte de cómo funciona la fisiología de nuestras células y de todas las células de los organismos. Pero ¿existe una epidemia hoy en día del azúcar? Sí. ¿Existe una epidemia de obesidad? Sí. Y está alimentada por los productos altos en azúcar. En eso estoy 100% de acuerdo. No creo que tengamos una adicción que esté fuera de nuestras manos controlar, como lo son las adicciones a ciertas sustancias como el fentanilo y las metanfetaminas. Perfecto, muchas gracias. Jerónimo Francisco y nuestra secretaria general Dolores Hernández posteriormente. Adelante, Jerónimo, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, perfecto. Sí, bueno, yo no tengo una pregunta, una duda, solo quería saludar a Carolina porque, hola, porque a final de año andaba haciendo, bueno, me la pasé bastante mal a finales de año, pero a raíz de que encontré tus videos en TikTok, empecé a escucharte casi a diario y muchos de los consejos que das ahí me han ayudado bastante. Tenía yo mucho ese problema de que creía que tenía yo adicción a los refrescos, sobre todo, y que no podía dejarlos. Entonces, ahorita ya llevo prácticamente 15 días sin tomar nada de refrescos, sin jugos ni nada, solamente pura agua. Y a raíz de que subiste el video ese de, ¿qué es? Mente sana, ¿cómo es? No me acuerdo, es un video que subiste a principio de año. Entonces, Claro, de cómo cumplir tus propósitos. ajá, entonces empecé a pensar en eso, en tratar de dejar de hacer cosas más bien, evitar no hacer las cosas que me dan miedo y empezar a hacerlas. De hecho, ahorita no iba yo a hablar, me iba nada más quedar callado y luego dije, no, porque dijiste que ibas a empezar a hacer cosas que te dan miedo. Entonces ya por eso encendí mi cámara y empecé bueno, ya, ya me quité la espinita de saludarte, ¿no? Pero sí, la verdad que tu contenido muy agradable, me encanta lo que haces. Esta plática estuvo súper increíble y creo que a todos, a mí me ha ayudado mucho y todos estos consejos nos van a ayudar bastante, ¿no? Nada más, es todo lo que... Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad. Me llevo tu comentario muy cerca del corazón, me da mucho gusto. Uno no sabe cuando sacas videos si, pues, cómo se los va a tomar la gente o si sirve de algo o no. Trato de hacerlo por gusto, pero cada que me entero, o sea, ahorita con lo que me estás diciendo, créeme que valoro muchísimo y me da muchas ganas de seguir sacando más contenido y hablar de estas cosas de las que disfruto hablar, de verdad. Gracias por tomarte el tiempo y pues venir y participar aquí conmigo. No, gracias a ti. Bueno, hasta luego, bonita noche. Gracias. Muchas gracias. Ya tienes muchos seguidores, ¿eh? Yo me incluyo también en ciertos seguidores. Carolina. Muchas gracias. Adelante, Dolores, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Realmente está súper, súper interesante este tema. A mí me dejó pues muy impresionada y sobre todo porque está basado en investigación, ¿no? Exacto. Algo que me llamó mucho la atención es este cierre, donde dice que
lo que hacemos es importante, pero también es muy importante lo que pensamos de lo que hacemos y cómo eso tiene un impacto a nivel cerebral, a nivel neuroquímica. Y además que esto está bajo nuestro control. Entonces, nosotros podemos controlar esta situación, lo que hacemos, más aparte también empezar a controlar lo que pensamos sobre lo que hacemos para que podamos tener también pues resultados. Me pareció increíble, muchísimas felicidades, creo que es un tema por el cual podemos seguir investigando más y más. Yo me voy a dar la tarea de investigar. Muchísimas gracias, quedo muy contenta. No, muchísimas gracias, me da mucho gusto. La verdad es que ese es al final del día, ese es el mensaje más importante. O sea, el efecto placebo es algo que nosotros controlamos porque el placebo nos refuerza lo que nosotros ya pensamos. Entonces, si yo pienso que aquí hay agüita mágica que me va a quitar el sueño y que me va a ayudar a estar despierta para estudiar, pues bueno, eso de verdad me va a hacer muchísimo más efecto posiblemente que la cafeína en sí. Entonces, y se los digo, no es algo que estemos inventando nosotros, no es el hilo negro. La industria farmacéutica ya gasta millones todos los años, porque todos los fármacos se tienen que contrastar contra el efecto placebo, que es muy poderoso, o sea, que ya ayuda a muchas personas a curarse. Y existen todo un sinnúmero de pues, charlatanes, de industrias raras, de venta de productos, que se basan en el efecto placebo, ¿no? Te dan una cremita y te dicen, con esta cremita te vas a curar de todo, y tú te lo crees y tu cuerpo te lo hace cierto, ¿no? Te lo refuerza. Entonces, definitivamente es algo que está en nuestro control y es muy importante que lo apliquemos en nuestro día a día, que observemos qué estamos pensando al momento de interactuar con nuestra comida, de interactuar con nuestros, no sé, nuestra rutina de ejercicio, incluso al momento de interactuar con las personas, ¿no? Muchas veces ya tenemos estos patrones preconcebidos de, híjole, este doctor nomás me va a hacer daño, o sea, no me va a recetar algo que no sea bueno, que me va a ayudar a la salud. Y pues no te hace el efecto que debería el medicamento, ya lo vimos en el primer estudio, ¿no? Cuando tú no confías en el doctor, cuando no tienes esta relación de confianza, pues te estás perdiendo ahí de cierta forma del efecto placebo del tratamiento también. O sea, y también, muy importante, estos temas, reforzarlos también con las personas que se encargan del cuidado de la salud, de cómo es muy importante el tener esa relación de confianza con las personas, de cómo es muy importante explicarle a las personas, no decirle, toma esta pastilla, te la tomas cada 8 horas y vete a tu casa, ¿no? Es muy importante el que sepamos por qué nos está ayudando eso. Eso refuerza esta preconcepción que nosotros tenemos y al mismo tiempo refuerza el efecto positivo que nos va a generar ese medicamento. Gracias. De lo que acabas de mencionar, Carolina, la analogía en la tanatología, en el impacto que tienen las palabras, ¿no? Como lo que los médicos le decían a cada persona. Y que sobre todo, además del impacto en las palabras, lo que conlleva el acompañar a una persona con compasión, con amor, con calidez y con atención, como lo has dicho, creo que es un gran mensaje para todos los que atendemos la salud mental de las personas. Hay muchas felicitaciones en el chat. Ya nos dieron tus redes sociales. Agradecemos, voy a contar brevemente, toda la disposición, Carolina. Muchas gracias, lo reconozco, para que estés el día de hoy con nosotros, para que estés inaugurando esta serie de webinars que, como te lo dije en la plática o en las varias pláticas que tuvimos, es para orientar a las personas, para ayudar y para que, así como tú lo haces, también nosotros pongamos nuestro granito de arena, pues para poder tener una población más sana, desde luego. Claro. Y te agradecemos, te haremos llegar tu constancia, desde luego un presente de Andepta, y los comentarios que aquí se dan, los copiamos y te los hacemos llegar también para que sepas. A nombre de todos los que componemos esta comunidad y los que se conectaron el día de hoy, te agradecemos mucho este conocimiento dado. Muchas gracias. Yo estoy encantada de haber participado. Muchas gracias por la invitación. Y también felicitarlos por el trabajo que hacen. De verdad, como les mencioné al principio, hacen falta espacios así, hacen falta asociaciones pues, que nos ayuden precisamente a vivir mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos y es parte de por qué existe la ciencia. La ciencia está aquí para ser una herramienta y para compartirse. Y si tú me lo permites, Carolina, porque así fue como te conocimos, a través del video que compartió tu mami,
con Sí. nosotros en la red. Si tú nos lo permites, que podamos, conforme vayas sacando información, compartirla con nuestra comunidad si no tienes inconveniente. Yo encantada, sí, por supuesto. Sí, todo lo que subo a redes, te digo, al final del día está ahí para que lo vea la mayor cantidad de personas que se pueda. Entonces, lo importante es que la información llegue a las personas. ¿Te Con podemos todo gusto. comprometer a que estés de nuevo en otra ocasión con nosotros? Encantada. Yo encantada. A mí Muchas yo gracias. de esto y de bacterias y de probióticos puedo hablar todo el día. Muchas gracias. Y además viniendo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cual tenemos desde luego un gran aprecio, nuestros diplomados están avalados por la UNAM y tenemos mucho contacto con ellos. Estamos muy, muy agradecidos que estés aquí con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por seguirnos. Los esperamos el 16 de febrero en nuestro próximo webinar. Estén pendientes del tema también. Se los haremos llegar en nuestras redes sociales de Andepta SC. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Cerramos también la sesión en Facebook y agradecemos a los que se conectaron a través de esa plataforma. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias por la invitación.